La física médica aplica los métodos de la física a las ciencias de la salud. Juega un papel fundamental en la asistencia sanitaria, investigación y prevención, con lo que se la considera una de las aplicaciones de la física que más impacto tiene sobre las personas. En la UNED es posible estudiar el primer máster en física médica que se imparte a distancia. Un máster exigente con una metodología peculiar, abierto a multitud de perfiles científicos. Enseguida vamos a resumir algunas de sus características principales. Dentro de las actividades del año que concluye, los estudiantes del máster han tenido la oportunidad de asistir a las primeras jornadas de física médica. Una cita en la que se revisaron las modalidades de imagen médica que están actualmente en uso en la práctica clínica habitual desde diferentes perspectivas que se pretende que tengan continuidad en el próximo año. La física médica tiene también su Día Internacional. Es el 7 de noviembre, fecha del nacimiento de Marie Curie. Por cierto, en este 2017 se cumple el 150 aniversario de su nacimiento. A menudo se asocia física médica exclusivamente con el mundo de la radiación, pero esta disciplina abarca otros muchos conceptos y aplicaciones de la física, como enseguida vamos a comentar. Está con nosotros Carlos Antonaz, que es el coordinador del Máster en Física Médica de la Facultad de Ciencias de la UNED. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? En primer lugar, si le parece, vamos a comentar las características fundamentales del máster para refrescar un poquito la información. Es un máster de 120 créditos, se realiza en 2 años, o esa es la extensión que debería de tener, y es un máster con unas ciertas características, digamos, peculiares con respecto al resto de los máster que existen dentro de la universidad. En primer lugar, el primer curso es selectivo, es un curso de adaptación y que permite más o menos nivelar los conocimientos básicos de los estudiantes para afrontar el segundo curso, que es el de realmente de especialización en física médica. Este máster está abierto a todos los campos de la ciencia en general. Ya tenemos físicos, matemáticos, químicos, biólogos, algún veterinario, médicos, ópticos, en general ingenieros, muchos ingenieros también, ingenieros técnicos. Está abierto para una amplia gama de estudiantes. Lo que ocurre es que, claro, cada uno tiene en ese curso de adaptación tiene un número de asignaturas y es más duro, por lo general, para gente que venga de las ramas de medicina, biología o algunas ingenierías, que para los que vienen de matemáticas o vienen de física. Y salvo eso, y que tiene unas prácticas obligatorias luego que hacemos una semana en un hospital, pues no tiene mayor, digamos, diferencias con el resto de los másteres que tiene la universidad. Sí que es verdad que el número de personas que entran no es muy alto. Hay una prueba adicional de ingreso, aparte de tener en cuenta el currículum de cada estudiante y de tener los otros méritos, como puede ser, digamos, su interés por el trabajo que esté realizando y demás. Tiene una prueba que ayuda a sobrepasar un listón, que es la nota de 6, para poder acceder a este máster. Y una cosa que también me gustaría comentar es que solamente hay preinscripción en los meses de mayo y junio. No hay una preinscripción posterior en el mes de septiembre, ya que la prueba que se realiza es justamente en el mes de julio y no se realiza más que una vez. Al hilo precisamente del máster y al hilo de la física médica, se han celebrado en este año que estamos concluyendo unas primeras jornadas sobre física médica que yo creo que sería interesante comentar, profesor. Sí, se han hecho las primeras jornadas de física médica en la Facultad de Ciencias en el mes de junio. Son unas jornadas, antes un día, pero fue un día bastante, digamos, completo, porque fueron charlas continuadas, salvo la comida,
desde las 11 hasta las 8 de la mañana, hasta las 8 de la noche. Y vinieron personas de la UPM de Madrid, de la Politécnica, de la Universidad Carlos III, del Hospital Gregorio Marañón y de la Universidad Rey Juan Carlos, y también gente de la UNED. Y hablamos de la física médica que está fuera de los, digamos, ámbitos habituales de la física médica. No es que sean raros, sino que, digamos, la concepción que se tiene o se tenía de la física médica era toda aquella parte de la física de radiaciones que tenía relación con la interacción que tenía esta radiación con los seres vivos, lo que se llama los radiofísicos, que son aquellas personas que calculan cuáles son las dosis que tienes que aportar a un paciente para la destrucción o digamos, la reducción de un tumor. Pero aparte de eso, la física médica es mucho más. La física médica, la definición que tiene la Asociación Americana de Física Médica es la relación o la interacción de la física en general con la medicina. Y al igual que en la parte de la física, de lo que hace la radiofísica, que es trabajar con la radiación en la parte de tratamientos de pacientes, hay una parte que parece que es la gran desconocida, que es justamente en la definición de la enfermedad del paciente, lo que es tanto en prevención como la definición. Entonces tuvimos charlas pues muy diversas. Por ejemplo, imagen multimodalidad. Cómo se pueden utilizar imágenes de diferentes, digamos, dispositivos, como puede ser un TAC, como puede ser una resonancia magnética o un PET, diferentes modalidades de imagen para dar un diagnóstico. Entonces, eso es una de las partes que no conlleva directamente un tratamiento oncológico, por ejemplo. O hablamos de cómo se genera la imagen por resonancia magnética, o sea, cómo los conceptos de física que nos permiten reproducir o sacar una estructura interna o una funcionalidad. Hablamos también de diferentes sistemas proyectivos como son el TAC, el SPECT y el PET, que son también tipos de imagen, cómo se reconstruyen ese tipo de imágenes, cómo se procesa las imágenes de ecodoppler que nos permiten ver, por ejemplo, algo que trabajamos dentro del departamento, el flujo dentro de un corazón simplemente a partir de imágenes Doppler, imágenes no invasivas, y además no se usa radiación, no es radiación ionizante. Entonces eso es muy importante y también es física, y no deja de ser física aplicada a la medicina. Y bueno, también hemos estado hablando de procesamiento de imágenes, porque hay una parte muy importante de matemáticas que se utiliza aquí. La física aporta lo que son las interacciones de ese agente externo que se introduce en el cuerpo. Tenemos un input, una entrada, tenemos una señal de salida y lo que sale no es una imagen, salen señales eléctricas. Entonces, a partir de esa señal, lo que hacemos es reconstruir imágenes y esa reconstrucción no siempre es fácil y utiliza unas matemáticas que pueden ser un poco complicadas. Bueno, pues explicamos cuáles son las nuevas tecnologías, los nuevos métodos dentro de estas jornadas que digo fueron muy completas y por suerte las grabamos, están todas grabadas y están dentro del canal UNED, con lo cual los estudiantes o la gente que esté interesada puede escuchar y puede ver, porque también son vídeos, a unas personas que se dedican 100% a su trabajo de docencia e investigación en otras universidades y que están aportando internacionalmente conocimientos en este área. Pues le recordamos a los interesados que en Canal UNED pueden encontrar precisamente estas jornadas de las que estamos hablando. ¿Hay previsión de que se vuelvan a celebrar una segunda edición de cara al próximo año que está a punto de comenzar, el 2018? Vamos a intentarlo además de forma, a ser posible, simultánea con las prácticas que tenemos en el hospital. O sea, nos gustaría que a la vez que tenemos las prácticas, esas jornadas en 2 días se pudieran realizar por las tardes dentro del mismo hospital o con muy tarde la semana siguiente. Hemos visto que no es tanto el éxito de gente que venga a las jornadas in situ, que esté presencialmente en las jornadas, sino que hay mucha más gente que está interesada y que no quiere desplazarse desde cualquier punto de la geografía española o incluso desde fuera, porque tenemos algún estudiante que está estudiando y está trabajando fuera de España que también pudo seguir esas jornadas. Entonces vemos más interesante realizarlas en algún punto, poderlas grabar y hacerlas, digamos, extensivas para todos, tanto en directo como puede ser después offline. La idea es hacerlo, a ser posible, la última semana del mes de junio, primera semana del mes de julio. Esa es nuestra intención, por lo menos. La física médica que también tiene un día internacional. Sí,
tiene un día internacional y además este año ha sido un poco singular porque coincidía con el 150 aniversario del nacimiento de Madame Curie. En España se hizo unas jornadas también, lo hizo la Sociedad Española de Física Médica, como corresponde, y bueno, fueron 3 charlas directamente aplicadas, como es la Sociedad Española de Física Médica, son los radiofísicos españoles, muy aplicadas a la parte de radiofísica hospitalaria. De hecho, hubo una de las charlas que era ¿qué hace un físico médico en un hospital? Porque muchas veces me parece como si, no vemos lo que hace un físico, porque nunca está de cara al paciente. Entonces, simplemente ellos saben que el paciente sabe que existen unos técnicos que hacen unas pruebas de imagen, hablan con el radiooncólogo que les explica qué es lo que van a hacer, pero detrás de ello hay no solamente físicos, hay mucha más gente, hay gente digamos, en todos los niveles y categorías. Hay que hacer máscaras, hay que hacer cunas para la aplicación de esa radiación, hay que calcular cómo son las dosis, hay que calcular los ángulos que tienen que entrar esa radiación dentro del organismo para, digamos, aniquilar exclusivamente el tumor y dañar lo menos posible las células sanas que están alrededor. Entonces, eso fue una de las charlas que hubo, explicar al público en general qué es lo que hace un radiofísico, explicar un poquito los orígenes de la física médica, que si somos puristas, en el origen de la física médica es desde que sabemos que existe la física como tal y existe la medicina, la idea de intentar curar a los pacientes. La idea moderna era que aparecía a partir de los descubrimientos de Madame Curie, pero en realidad viene de mucho antes. O sea, el cálculo de cuál es el flujo de un corazón a través de, digamos, de procesos matemáticos como se hicieron en el siglo XV y XVI también es física médica. Pasa que es una física médica ampliada, lo que es el concepto de física en general, el estudio de los flujos de masa y energía y las respuestas de los organismos con respecto a la teoría que había a partir del comienzo del siglo XX, que la física médica justamente era la física de las radiaciones aplicadas al cuerpo humano. Y luego otra conferencia más que fue de explicación un poco de puesta en contexto de la vida de Madame Curie, que es bastante, digamos, no curiosa, pero sí de una mujer esforzada 100% por la ciencia. O sea, un trabajo increíble de una mujer que consiguió 2 premios Nobel y trabajó en unas condiciones, digamos, infrahumanas para su época, incluso para su época. Lo comentábamos mientras preparábamos el programa, que muchas veces, de cara sobre todo a la opinión pública, se vincula demasiado la física médica con la radiación, y hay mucho más, como hemos también comentado antes al hilo de las jornadas. Claro que hay mucho más, hay muchísimo más. Y eso no es sencillo de transmitir, porque lo que se ve de cara al público, de cara al paciente, básicamente es eso, justamente los tratamientos oncológicos. Pero no hay que olvidar que el 100% de los dispositivos que se utilizan en medicina tienen fundamentos físicos. O sea, cuando hacemos un electro, cuando hacemos un electrocardiograma o un electroencefalograma, estamos viendo las respuestas o el comportamiento de nuestros órganos con respecto a algo y lo estamos midiendo en una radiación en unos puntos tanto de nuestra cabeza como de nuestro tórax y demás. Entonces, eso es física. Ni más ni menos que es física. Hay tratamiento de señal, hay, digamos, construcción de dispositivos, que es la parte ingenieril, pero la parte física es ese dispositivo se basa en, por ejemplo, medidores de flujo, medidores en respiración, medidores de flujo en corazón, se basan en el efecto Doppler, que no deja de ser física. Hay muchísimas cosas. Toda la parte, digamos, micro de estudio en neuronas, transmisión de neuronas, transmisión de información. Hay una parte de química, pero en realidad no deja de ser más que transmisión de corriente eléctrica entre neuronas dentro de nuestro cerebro. Y hay muchísimos modelos de física que, sin ser realistas, sí que nos permiten directamente entender el comportamiento de esas neuronas. Eso es también física médica. Podemos poner ejemplos, no importa dónde, de la medicina, que siempre hay una aportación de la física. Por eso es el interés que tenemos en este máster de que no solamente sea radiaciones, que hay, yo creo que son 2 o 3 asignaturas, sino otras partes que yo creo que también son muy importantes. Por ejemplo, la física de fluidos. Nuestro cuerpo está lleno de fluidos. Es muy importante entender todos los procesos que existen y no deja de ser física de fluidos, por ejemplo.
Pues ya que hemos vuelto al máster, para ya introducirnos en los últimos minutos de este espacio, como solemos hacer en ocasiones anteriores, ¿qué podemos decirles a los alumnos que o se están planteando estudiar el máster o están precisamente en este momento estudiándolo? Pues decirles que se animen. Yo creo que fue un par de semanas, un estudiante que ha estado con nosotros bastantes años acabó sus estudios y me mandó un mensaje emotivo, muy, muy emotivo. Decía que le daba mucha pena el no haber empezado antes a estudiar y estudiar temas como este. Que cada profesor tenía sus peculiaridades, que era un mundo, pero que de todos ellos había aprendido algo. Y que la forma que se le había enseñado era diferente. Nosotros tenemos unos textos que tiene el estudiante que leerse y tiene que aprender a manejarlos. Pero después le ponen problemas reales. Por ejemplo, hemos puesto lo último que hemos puesto es el estudio de esos collarines que llevan los motoristas en el París-Dakar. ¿Por qué se usan? ¿Cuáles son las condiciones que tiene que cumplir ese tipo de collarín? ¿Qué movimientos son los que impide? ¿Qué tipo de luxaciones van a impedir? ¿Por qué se apoyan en el casco y cómo el casco colabora en que, por ejemplo, no tengan accidentes en cervicales o en columna en general? Esos son problemas prácticos. Hemos puesto problemas de por qué se usa también ese mismo dispositivo en los coches en la Fórmula 1 o cómo se utilizan en el fútbol americano. O hemos preguntado cuál es el tacón ideal que debe llevar una embarazada al desplazar el peso de un punto a otro. Son problemas reales. Entonces no tienen solución única, tienen solución cada uno al nivel que es capaz de resolverlos. Por eso la calificación suelen ser un poco, digamos, no dispersas, pero sí abiertas, porque el ingeniero tiende a tener una visión de la solución del problema y da una solución. El físico plantea modelos, el biólogo plantea cada uno desde un punto de vista. El caso es que al final son capaces de afrontar problemas reales que eso después tendrán que resolverlos en la vida, digamos, civil. Y eso es lo que aporta este máster, unas asignaturas en el sentido que no es el libro de texto donde tienes un examen que te preguntan sobre 3 preguntas o 5 preguntas clave. Siempre hay que resolver problemas o plantearlos, por lo menos, problemas que pueden ocurrir. Problemas que tenemos nosotros en el quirófano cuando trabajamos, cuando hacemos investigación. También los ponemos, no tienen por qué resolverlos, pero tienen que pensar cómo se podrían resolver y ver qué leyes físicas son las que tienen que emplear en cada caso. Eso es lo que yo les animaría. Son un poco diferentes y este estudiante nos felicitaba justamente porque era algo nuevo en todos sus estudios. Esta persona era profesor de secundaria, con lo cual quiero decir que tiene una experiencia en la docencia y decía que ojalá pudieran contar las cosas exactamente así en secundaria. Pues con esa reflexión nos quedamos. Carlos Santoraz, muchas gracias. A vosotros. Gracias.